Mi nombre es Teresa. Tengo 65 años y hasta hace 5 minutos creía que estaba celebrando uno de los momentos más felices de mi vida, el cumpleaños número 43 de mi hijo Alejandro. La sala de mi casa está decorada con globos dorados y plateados que brillan bajo la luz cálida de las velas aromáticas que coloqué estratégicamente por toda la habitación. El aroma a vainilla y canela se mezcla con el perfume de las flores frescas que corté esta mañana del jardín, creando una atmósfera íntima y acogedora que me había llenado de satisfacción cuando terminé de preparar todo hace unas horas. La música jazz suena suavemente desde el equipo de sonido, lo suficientemente baja como para permitir conversaciones, pero lo suficientemente presente como para crear el ambiente perfecto. Es la música que a Alejandro siempre le ha gustado, esa que solía poner cuando era adolescente y que me hacía pensar que tenía gustos sofisticados para su edad. Los invitados, aproximadamente 20 personas entre familiares cercanos y amigos de toda la vida, están distribuidos por la sala con copas de vino tinto en las manos, conversando animadamente sobre trabajo, política y esos temas triviales que siempre surgen en las reuniones familiares. El murmullo de voces mezcladas con risas ocasionales había creado esa sinfonía familiar que me tranquiliza, que me hace sentir que mi hogar está lleno de vida y amor. Alejandro está en el centro de la sala, luciendo guapo con su camisa azul celeste que realza sus ojos, que heredó de su padre. Su cabello castaño, ya con algunas canas prematuras que le dan un aire distinguido, está perfectamente peinado, y su sonrisa es amplia y genuina mientras recibe felicitaciones y abraza a los invitados que se acercan a saludarlo. A su lado está Valeria, su esposa de 2 años, una mujer rubia de 35 años, con una figura elegante enfundada en un vestido negro que probablemente costó más que mi renta mensual. Sus joyas brillan bajo las luces, y su maquillaje está aplicado con la precisión de alguien que sabe exactamente cómo resaltar cada uno de sus rasgos. Siempre me ha parecido hermosa, pero también siempre me ha parecido calculadora. Hay algo en la manera en que sus ojos evaluaban cada objeto en mi casa la primera vez que la traje aquí, como si estuviera haciendo un inventario mental. Estoy sirviendo más vino a los invitados, sonriendo y asegurándome de que todos tengan suficiente comida y bebida cuando siento la vibración familiar de mi teléfono celular en el bolsillo de mi vestido. Es una vibración diferente, más insistente, que indica un mensaje de texto en lugar de una llamada. Inicialmente ignoro el teléfono. Estoy en medio de una conversación con mi cuñada Carmen sobre sus planes de jubilación y no quiero ser grosera interrumpiéndola para revisar el teléfono. Pero la vibración se repite. 1 vez, 2 veces, 3 veces en rápida sucesión. Disculpa un momento, Carmen, digo con una sonrisa apologética. Creo que alguien está tratando de contactarme urgentemente. Carmen asiente comprensivamente mientras saco el teléfono del bolsillo. La pantalla se ilumina, mostrando 3 mensajes de un número que no reconozco. Un número local, pero definitivamente no está en mi lista de contactos. Toco la pantalla para abrir los mensajes, esperando tal vez una felicitación tardía para Alejandro o algún invitado preguntando por la dirección exacta de la casa. Pero lo que leo me hace sentir como si alguien hubiera vertido agua helada directamente en mis venas. Teresa, sal de la casa ahora. Tu vida está en peligro. Confía en mí. Actúa normal, pero busca una excusa para salir inmediatamente. Por un momento, mi cerebro simplemente se niega a procesar lo que estoy leyendo. Las palabras están ahí, en la pantalla de mi teléfono, pero parecen pertenecer a una película de suspenso o a una novela de misterio, no a mi vida real, no a la tranquila celebración de cumpleaños que estoy organizando en mi propia casa. Mi primera reacción es pensar que debe ser una broma de mal gusto, o tal vez alguien se equivocó de número. Pero mientras leo los mensajes por segunda vez, algo en mi estómago se contrae con una sensación de alarma que no puedo ignorar. Levanto la vista de la pantalla, tratando de mantener una expresión neutral mientras escaneo la habitación. Todo se ve exactamente igual que hace 5 minutos. Los mismos invitados, las mismas conversaciones, la misma música suave, las mismas velas parpadeando. Pero ahora, de alguna manera, todo se siente diferente.
Es como si estuviera viendo la escena a través de un filtro nuevo, uno que me hace notar detalles que antes había pasado por alto. La manera en que Valeria me mira de vez en cuando por encima de su copa de vino, con una expresión que no puedo descifrar completamente. La forma en que Alejandro, aunque está sonriendo y conversando, parece estar observando constantemente mis movimientos. ¿Todo bien, Teresa?, pregunta Carmen, notando que he estado mirando el teléfono durante más tiempo del socialmente aceptable. Sí, sí, respondo rápidamente, guardando el teléfono en el bolsillo y forzando una sonrisa. Solo era mi dentista confirmando una cita para la próxima semana. Carmen asiente, pero puedo ver en sus ojos que mi explicación no fue completamente convincente. Hay algo en mi tono de voz o en mi lenguaje corporal que debe estar transmitiendo la ansiedad que estoy sintiendo. Pero antes de seguir, déjame pedirte algo importante. Verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias, y tu apoyo significa todo para nosotros. Ahora, volvamos a esa fiesta donde mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Trato de continuar con la conversación con Carmen, pero mi mente está corriendo en 1000 direcciones diferentes. ¿Quién podría haberme enviado esos mensajes? ¿Cómo obtuvieron mi número? ¿Por qué estaría mi vida en peligro en mi propia casa, rodeada de familia y amigos? Mientras Carmen me cuenta sobre sus planes de viajar a Europa después de jubilarse, yo estoy secretamente observando a cada persona en la habitación con nuevos ojos. Están mi hermano Miguel y su esposa Rosa, que conozco desde hace más de 20 años. Está mi vecina Dolores, que ha sido como una segunda madre para Alejandro desde que era niño. Están los compañeros de trabajo de Alejandro, personas que he conocido en varias ocasiones durante los últimos años. Todos se ven completamente normales, completamente inocentes. Nadie parece estar actuando de manera extraña o sospechosa. Es solo una reunión familiar típica, llena de gente que me conoce y que presumiblemente me quiere. Pero entonces noto algo que hace que mi corazón se acelere aún más. Valeria está teniendo una conversación en voz baja con un hombre que no reconozco completamente. Es alguien que Alejandro presentó como un amigo del trabajo, pero ahora que lo observo más cuidadosamente, me doy cuenta de que no encaja con el perfil típico de los colegas de mi hijo. Este hombre, que debe tener unos 50 años, lleva puesto un traje que se ve caro pero ligeramente fuera de lugar para una celebración casual de cumpleaños. Su postura es rígida, formal, y hay algo en sus ojos que me recuerda a los documentales sobre detectives privados que a veces veo en la televisión. No es exactamente sospechoso, pero tampoco es exactamente familiar. Valeria le está hablando con urgencia, gesticulando sutilmente hacia donde estoy parada, y aunque no puedo escuchar sus palabras por encima del ruido general de la fiesta, hay algo en su lenguaje corporal que me pone inmediatamente en alerta. Mi teléfono vibra otra vez. Otro mensaje. Esta vez no espero. Saco el teléfono inmediatamente y leo. Están esperando que firmes algo esta noche. No lo hagas bajo ninguna circunstancia. Hay más de lo que sabes sobre la muerte de Elena. Elena. Mi hermana mayor, quien murió hace 3 meses, en lo que los médicos dijeron fue un ataque cardíaco súbito. Elena, quien me dejó una herencia considerable que había convertido mi vida modesta en una situación financiera mucho más cómoda. Elena, cuya muerte siempre me había parecido extrañamente repentina para alguien que parecía estar en perfecta salud. Las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando comienzan a encajar en mi mente. Las visitas más frecuentes de Alejandro y Valeria después de la muerte de Elena. Sus preguntas constantes sobre los detalles de la herencia. Su insistencia en que necesitaba ayuda profesional para manejar la nueva situación financiera. Los documentos que habían traído para que firmara. Documentos que decían que simplificarían la administración de mis bienes. Documentos que yo había estado posponiendo firmar porque algo en mi instinto me decía que necesitaba más tiempo para entenderlos completamente. «Mamá», dice Alejandro de repente, apareciendo a mi lado como si hubiera estado monitoreando mis movimientos. Su sonrisa es amplia, pero ahora que estoy en alerta máxima, puedo ver algo forzado en ella. «¿Todo bien? Te ves un poco
distraída. Estoy perfectamente bien, hijo, respondo, guardando rápidamente el teléfono y tratando de que mi voz suene normal. Solo estaba pensando en cuánto has crecido. No puedo creer que ya tengas 43 años. Alejandro se ríe, pero hay algo en sus ojos que no había notado antes. Una intensidad, una manera de estudiar mi rostro como si estuviera buscando señales de algo específico. Mamá, Valeria y yo hemos estado hablando, dice, poniendo su brazo alrededor de mis hombros de una manera que antes habría interpretado como cariñosa, pero que ahora se siente más como posesiva. Tenemos una pequeña sorpresa para ti esta noche. Una sorpresa. En cualquier otro contexto, esas palabras me habrían emocionado. Pero con los mensajes de advertencia resonando en mi mente, la palabra sorpresa se siente más como una amenaza. ¿Qué tipo de sorpresa?, pregunto, tratando de mantener mi tono ligero y curioso. Es algo relacionado con los papeles que hemos estado discutiendo, dice Valeria, acercándose a nosotros con esa sonrisa perfecta que ahora me parece más parecida a la de un tiburón. Trajimos al notario esta noche para que puedas firmar todo en un ambiente relajado, rodeada de familia. El notario, por supuesto, el hombre del traje caro que no encajaba con el resto de los invitados. ¿Esta noche?, pregunto, y espero que mi sorpresa suene como confusión inocente en lugar de alarma. Pensé que habíamos acordado discutir esos documentos la próxima semana, cuando tuviera más tiempo para revisarlos cuidadosamente. Bueno, dice Alejandro, y su agarre en mis hombros se vuelve ligeramente más firme. Pensamos que sería mejor hacerlo esta noche, mientras estamos todos juntos. Así no tienes que preocuparte por eso durante el resto de la semana. Mi instinto me está gritando que algo está terriblemente mal. Los mensajes de advertencia, la presencia inesperada del notario, la insistencia repentina en que firme documentos importantes durante una fiesta, todo se está combinando en un patrón que mi mente consciente aún no quiere aceptar completamente. Pero mi cuerpo ya está reaccionando. Puedo sentir mi corazón latiendo más rápido, mis palmas comenzando a sudar ligeramente. Esa sensación de adrenalina que viene cuando el cuerpo detecta peligro antes de que la mente pueda procesarlo completamente. Bueno, digo lentamente, supongo que podríamos echar un vistazo a los documentos, pero honestamente no creo que sea buena idea firmar algo importante cuando he estado bebiendo vino. Es una excusa débil, pero es lo mejor que puedo improvisar en el momento. Valeria y Alejandro intercambian una mirada rápida, y aunque es sutil, puedo ver frustración en sus expresiones. Mamá, has tomado apenas media copa de vino, dice Alejandro con una pequeña risa que suena forzada. Estás perfectamente lucida. Además, añade Valeria, el notario tuvo que reorganizar su horario para estar aquí esta noche. Sería una lástima desperdiciar su tiempo. Están insistiendo demasiado. En cualquier situación normal, si yo expresara reservas sobre firmar documentos importantes, una familia amorosa respetaría mis deseos y programaría la reunión para otro momento más conveniente. El hecho de que están presionando, de que trajeron al notario sin mi conocimiento previo, de que están tratando de hacer que esto suceda esta noche específicamente, todo confirma que los mensajes de advertencia que recibí no son una broma. Mi teléfono vibra una vez más. Otro mensaje. Busca una excusa para ir al baño del segundo piso. Revisa detrás del espejo del botiquín. Elena dejó algo para ti. Elena dejó algo para mí. Mi hermana, que siempre había sido la más astuta de la familia, que siempre había tenido una intuición increíble sobre las personas y sus motivaciones. Si Elena había sospechado algo, si había dejado evidencia o información escondida en mi casa, ¿sabes qué?, digo de repente, con una sonrisa que espero se vea natural. Creo que necesito refrescarme un poco antes de mirar cualquier documento. Déjenme ir al baño un momento y luego podremos ver qué trajeron. Es una excusa simple, pero es la única manera que se me ocurre para ganar tiempo y, más importante, para revisar lo que Elena podría haber escondido para mí. Mientras me dirijo hacia las escaleras, puedo sentir las miradas de Alejandro y Valeria siguiéndome. Y por primera vez en toda la noche, me doy cuenta de que no se siente como la atención cariñosa de una familia preocupada.
Se siente como la vigilancia de depredadores, esperando el momento perfecto para atacar. Y algo me dice que ese momento está llegando mucho más rápido de lo que yo estoy preparada para enfrentar. Mientras subo las escaleras hacia el segundo piso, cada paso sobre la madera pulida resuena en mis oídos como un tambor que marca el tiempo. Las fotografías familiares que cuelgan a lo largo de la pared parecen observarme con una intensidad nueva, como si fueran testigos silenciosos de secretos que yo aún no comprendo completamente. Mi casa, que esta mañana se sentía como el refugio seguro que había sido durante los últimos 15 años, ahora se siente diferente. Los pasillos familiares parecen más largos, las sombras más profundas, y cada crujido de la madera vieja bajo mis pies me hace sobresaltar ligeramente. Llego al baño del segundo piso, ese baño que Elena había ayudado a remodelar hace 5 años cuando decidimos actualizar toda la casa. Ella había insistido en ese espejo grande con marco de madera tallada, diciendo que le daba carácter al espacio. En ese momento había pensado que era solo su gusto por la decoración elegante, pero ahora me pregunto si había tenido otras razones para elegir específicamente ese espejo. Cierro la puerta del baño detrás de mí y giro el pestillo, necesitando un momento de privacidad absoluta para procesar todo lo que está sucediendo. El sonido de la fiesta continúa abajo, un murmullo distante de voces y risas que ahora me parece extrañamente ominoso en lugar de acogedor. Pero antes de buscar lo que Elena pudo haber escondido, necesito entender cómo llegué a este momento. Necesito repasar los eventos de los últimos 3 meses, desde la muerte de mi hermana, para tratar de ver las señales que claramente perdí. Elena tenía 70 años cuando murió, 3 años mayor que yo. Siempre había sido la hermana fuerte, la planificadora, la que se hacía cargo de las situaciones difíciles cuando nuestros padres envejecieron y murieron. Había trabajado toda su vida como contadora en una firma prestigiosa. Había invertido sabiamente, había vivido modestamente pero con comodidad en una casa hermosa al otro lado de la ciudad. También había sido soltera toda su vida, no por falta de pretendientes, sino por elección. Prefiero ser dueña de mi propia vida, solía decir cuando la familia la presionaba para que se casara. Los hombres tienden a complicar las cosas financieras, y yo valoro mi independencia más que la compañía. El día que Elena murió, yo estaba en el mercado, comprando ingredientes para hacer su pastel de cumpleaños favorito. Habíamos planeado celebrar el fin de semana siguiente, y ella había estado emocionada porque había mencionado que tenía algo importante que quería discutir conmigo. Nunca supe qué era ese algo importante. La llamada llegó a las 2 de la tarde. Era la señora Martínez, la vecina de Elena, histérica y casi incoherente. «Teresa, ven rápido». «Elena». Elena colapsó en el jardín. «La ambulancia ya viene, pero no se ve bien». Para cuando llegué al hospital, Elena ya había muerto. Un ataque cardíaco masivo, según el médico de emergencias. Fue instantáneo, me aseguró el doctor, un hombre joven con ojos compasivos que claramente había dado este tipo de noticias muchas veces. No sufrió. Pero incluso en ese momento, rodeada por el shock y el dolor de perder a mi hermana, algo me había parecido extraño. Elena había ido al médico apenas 2 semanas antes para su chequeo anual. Sus resultados habían sido excelentes. Presión arterial normal, colesterol bajo, corazón fuerte. El médico la había felicitado por mantener una salud tan buena a los 70 años. ¿Cómo alguien con un corazón perfectamente sano muere repentinamente de un ataque cardíaco 2 semanas después? Pero en medio del dolor y la confusión de planificar el funeral, de notificar a familiares y amigos, de lidiar con los trámites legales, esas dudas se habían quedado en el fondo de mi mente. El dolor de perder a Elena había sido tan intenso que no había tenido energía emocional para cuestionar las circunstancias de su muerte. Fue solo una semana después del funeral, cuando el abogado de Elena, el licenciado Ruiz, me contactó para la lectura del testamento. Yo esperaba, tal vez, recibir algunas joyas sentimentales, quizás algunos muebles antiguos que habían pertenecido a nuestra madre. Elena y yo nunca habíamos hablado específicamente sobre herencias, pero asumía que la mayor parte de su patrimonio iría a organizaciones benéficas, como había mencionado casualmente a lo largo de los años.
La realidad fue completamente diferente. Elena me había dejado todo: su casa, sus inversiones, sus cuentas bancarias, sus joyas, sus obras de arte, todo. El valor total de la herencia era de aproximadamente $2 millones, una suma que transformaba instantáneamente mi situación financiera de modesta comodidad a verdadera riqueza. Su hermana fue muy específica sobre sus deseos, había explicado el licenciado Ruiz, un hombre mayor con décadas de experiencia en derecho testamentario. Ella actualizó su testamento apenas 6 meses antes de su muerte, y fue muy clara sobre que usted debería ser la única beneficiaria. 6 meses antes de su muerte. ¿Por qué Elena había cambiado su testamento tan recientemente? ¿Había tenido alguna premonición sobre su salud? ¿O había sabido algo que yo no sabía? En las semanas que siguieron a la lectura del testamento, mi vida cambió de maneras que nunca había anticipado. De repente, tenía que tomar decisiones sobre inversiones, administración de propiedades, planificación fiscal. Era abrumador para alguien que había vivido toda su vida con un presupuesto cuidadoso, pero limitado. Fue entonces cuando Alejandro y Valeria comenzaron a visitarme con más frecuencia. Al principio, había interpretado sus visitas como apoyo emocional durante un momento difícil. Alejandro siempre había sido un hijo atento, pero después de la herencia, sus llamadas telefónicas se volvieron diarias, sus visitas semanales se convirtieron en bisemanales y sus conversaciones comenzaron a incluir más y más referencias a ayudarme con la administración de mis nuevos bienes. «Mamá, esto es mucho para que manejes sola», había dicho Alejandro durante una de sus primeras visitas después de la herencia. «Valeria tiene experiencia en finanzas y yo conozco algunos asesores excelentes que podrían ayudarte a hacer crecer este dinero de manera inteligente». Valeria, que había estudiado administración de empresas antes de casarse con Alejandro, había sido particularmente insistente sobre la necesidad de reestructurar mis finanzas. «Teresa, tienes una oportunidad increíble aquí», me había dicho con esa sonrisa confiada que siempre me había parecido un poco demasiado brillante. «Pero también tienes una responsabilidad enorme. Si no manejas esto correctamente, podrías perder una fortuna en impuestos innecesarios». Sus argumentos habían sonado lógicos, incluso cariñosos. Después de todo, yo no tenía experiencia manejando sumas grandes de dinero, y ellos eran familia, personas que presumiblemente querían lo mejor para mí. Pero conforme las semanas pasaron, sus sugerencias se volvieron más específicas y más insistentes. Querían que transfiriera todas las cuentas a un banco diferente donde Valeria tenía contactos especiales. Querían que vendiera la casa de Elena inmediatamente para liquidar los activos. Querían que firmara documentos que les darían poder legal para manejar mis finanzas en caso de emergencia. «Es solo por precaución, mamá», había explicado Alejandro cuando le expresé mis reservas sobre el poder legal. «Si algo te pasa, necesitamos poder proteger tu dinero». Es lo que Elena habría querido. ¿Lo que Elena habría querido? Elena, que había valorado su independencia financiera más que cualquier otra cosa en la vida. Elena, que había pasado décadas construyendo cuidadosamente su patrimonio sin depender de nadie más. ¿Realmente habría querido que yo entregara el control de ese patrimonio apenas meses después de heredarlo? Pero las dudas que había comenzado a sentir sobre las intenciones de Alejandro y Valeria habían sido vagas, más intuición que evidencia real. Hasta esta noche. Hasta los mensajes de advertencia. Hasta el notario inesperado en mi sala. Me acerco al espejo del botiquín, estudiando mi reflejo por un momento. Me veo pálida, con ojos que revelan la ansiedad que estoy sintiendo, pero también veo determinación. Elena había sido astuta, y si ella había sospechado algo, si había dejado evidencia, paso mis dedos alrededor del marco del espejo, buscando algún tipo de mecanismo oculto o panel secreto. El marco es sólido, bien construido, pero después de unos minutos de exploración cuidadosa, encuentro algo. Una pequeña sección en la parte superior derecha del marco que se mueve ligeramente cuando la presiono. Presiono más firmemente y escucho un clic suave. Una pequeña sección del marco se abre como una puerta diminuta,
revelando un compartimento secreto que no habría notado nunca si no hubiera estado buscándolo específicamente. Dentro del compartimento hay un sobre manila pequeño, delgado pero claramente conteniendo varios documentos. En el exterior del sobre, escrito con la letra meticulosa de Elena, está mi nombre. Para Teresa. Solo abrir si algo me pasa. Mi corazón late tan fuerte que estoy segura de que se puede escuchar incluso sobre el sonido de la fiesta que continúa abajo. Con manos que tiemblan ligeramente, saco el sobre del compartimento secreto y lo abro cuidadosamente. Dentro hay varias fotografías, documentos impresos y una carta sellada con mi nombre. Las fotografías están en la parte superior, y cuando las veo, siento como si el piso debajo de mis pies se hubiera vuelto inestable. Son fotografías de Alejandro y Valeria, pero no son fotos familiares normales. Estas parecen haber sido tomadas en secreto con una cámara de larga distancia. En una de las fotos, están sentados en un café con un hombre que no reconozco. Un hombre mayor con aspecto siniestro que está pasándoles un sobre a través de la mesa. En otra foto, están parados afuera de una farmacia, y Valeria está sosteniendo una pequeña botella que parece contener medicamento. Pero la fotografía más perturbadora muestra a Alejandro y Valeria afuera de la casa de Elena, tomada claramente el día antes de su muerte. Elena está visible a través de la ventana de su cocina, y hay algo en la postura de Alejandro y Valeria, algo furtivo y calculador, que hace que mi estómago se contraiga con horror. Debajo de las fotografías hay documentos impresos, copias de correos electrónicos, estados de cuenta bancarios, reportes de investigación privada. Mientras los leo rápidamente, las piezas del rompecabezas comienzan a formar una imagen que me hace sentir físicamente enferma. Elena había contratado a un detective privado 3 meses antes de su muerte. Había comenzado a sospechar que Alejandro y Valeria estaban planeando algo relacionado con su dinero, y había querido evidencia antes de tomar cualquier acción. Los correos electrónicos muestran conversaciones entre Alejandro y Valeria discutiendo la situación Elena y acelerar el cronograma. Hay referencias a contactos que podrían ayudar a resolver el problema de manera que pareciera natural. Los estados de cuenta bancarios muestran que Alejandro tenía deudas enormes que yo no conocía. Deudas de juego, préstamos no pagados, tarjetas de crédito al límite máximo. Valeria también tenía problemas financieros significativos, incluyendo una demanda de una empresa de inversiones que la acusaba de malversación de fondos. Estaban desesperados por dinero, y Elena, con su herencia de $2 millones, representaba la solución a todos sus problemas. Pero Elena había descubierto su plan. La carta sellada con mi nombre contiene las palabras finales de mi hermana, escritas apenas una semana antes de su muerte. Mi querida Teresa, si estás leyendo esto, significa que mis peores sospechas se han confirmado. Alejandro y Valeria han estado planeando mi muerte, y después de matarme, planean hacer lo mismo contigo para quedarse con toda la herencia familiar. He estado trabajando con un detective privado para reunir evidencia, pero me temo que se están moviendo más rápido de lo que anticipé. He cambiado mi testamento para dejarte todo a ti, esperando que esto los obligue a revelar sus verdaderas intenciones. Ten cuidado, mi amor. No confíes en nadie. Y recuerda, ellos son más peligrosos de lo que parecen. Mientras termino de leer la carta de Elena, escucho pasos en las escaleras. Alguien está subiendo hacia el segundo piso. Rápidamente guardo todos los documentos de vuelta en el sobre y lo escondo en el bolsillo interior de mi blazer. Cierro el compartimento secreto del espejo y me dirijo hacia el lavabo, abriendo el grifo para crear ruido que justifique mi tiempo en el baño. Los pasos se detienen directamente afuera de la puerta del baño. «Mamá», es la voz de Alejandro. «¿Estás bien ahí adentro? Has estado aquí arriba por un rato largo». «Estoy perfectamente bien, hijo», respondo, tratando de que mi voz suene normal a pesar de que mi corazón está corriendo a 1000 millas por hora. «Solo me estoy refrescando un poco. Bajo en 1 minuto». «El notario está esperando», dice Valeria, y puedo escuchar que está parada junto a Alejandro al otro lado de la puerta. Tiene que irse pronto para otra cita. Por supuesto que tiene que irse pronto. Probablemente tienen todo cronometrado perfectamente. Hacer que firme los documentos que les darán control de mi dinero y luego
¿Qué? ¿Un accidente como el que le sucedió a Elena? Ya voy, digo, secándome las manos con una toalla y tratando de prepararme mentalmente para lo que viene a continuación. Porque ahora sé la verdad. Sé que Elena no murió de un ataque cardíaco natural. Sé que Alejandro y Valeria la mataron por su dinero. Y sé que planean hacer exactamente lo mismo conmigo. Pero también sé algo que ellos no saben, que Elena era más astuta que todos nosotros y que me dejó las herramientas que necesito para exponerlos. Ahora solo tengo que encontrar la manera de usarlas sin terminar muerta en el proceso. Bajo las escaleras, tratando de mantener mis pasos firmes y mi expresión neutral, pero por dentro siento como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. Cada peldaño me acerca más a la sala donde me espera la trampa que Alejandro y Valeria han tendido tan cuidadosamente, y donde el notario está preparado para hacerme firmar los documentos que sellarían mi destino. El sobre con la evidencia de Elena se siente como si pesara 10 kilos en el bolsillo interior de mi blazer. Es tanto una bendición como una maldición. Tengo pruebas de lo que realmente está sucediendo, pero también sé que si Alejandro y Valeria descubren que las tengo, mi situación se volverá desesperada mucho más rápido. Cuando llego al pie de las escaleras, puedo ver que la atmósfera en la sala ha cambiado sutilmente durante mi ausencia. Los invitados siguen conversando y riendo, pero hay una nueva energía en el aire, algo expectante y ligeramente tenso. Es como si todos supieran que algo importante está a punto de suceder, aunque la mayoría no entienda exactamente qué. Alejandro y Valeria me están esperando junto a la mesa del comedor, donde ahora hay una carpeta manila gruesa que definitivamente no estaba allí antes. El notario está parado junto a ellos, con una sonrisa profesional que no llega a sus ojos. Tiene una pluma elegante en la mano y una actitud de alguien que está acostumbrado a que las cosas se hagan de acuerdo a un cronograma específico. «Ahí está nuestra estrella», dice Valeria, con una sonrisa deslumbrante, extendiendo sus brazos hacia mí como si fuera a abrazarme. «Te ves mucho mejor, Teresa. Ese poco de aire fresco te hizo bien». No hubo aire fresco en el baño del segundo piso, pero no corrijo su observación. En cambio, permito que me abrace, tratando de no tensarme cuando siento su cercanía. Es extraño cómo el contacto físico con alguien puede sentirse completamente diferente una vez que sabes la verdad sobre sus intenciones. El abrazo de Valeria, que antes podría haber interpretado como cariñoso, ahora se siente calculado y falso. «Mamá», dice Alejandro, acercándose con esa sonrisa que ahora reconozco como la sonrisa que usaba cuando era niño y había hecho algo malo, pero estaba tratando de convencerme de que todo estaba bien. «Queremos aprovechar que tienes unos minutos libres para mostrarte estos documentos. El señor Navarro», hace un gesto hacia el notario, «ha sido muy amable al venir esta noche para facilitarnos las cosas». El señor Navarro asiente profesionalmente. «Es un placer ayudar a la familia Mendoza», dice con una voz suave pero firme. «He revisado todos los documentos y todo está en orden. Solo necesitamos sus firmas en algunos lugares específicos y podremos concluir todo esta misma noche». «¿Qué tipo de documentos exactamente?», pregunto, acercándome a la mesa pero manteniendo cierta distancia. Puedo ver que la carpeta está abierta, revelando varias páginas de texto legal denso, pero desde donde estoy no puedo leer los detalles específicos. «Son principalmente documentos de transferencia y administración», explica Valeria, tomando algunos papeles de la carpeta. «Como hablamos antes, esto simplificará enormemente la gestión de tus nuevos activos. En lugar de tener que lidiar con múltiples cuentas y propiedades por tu cuenta, todo será consolidado bajo una administración profesional». Administración profesional. Un eufemismo elegante para decir que Alejandro y Valeria tendrían control total sobre mis $2 millones. «También hay un documento de poder legal actualizado», añade Alejandro, señalando hacia otra sección de papeles. «Es más completo que el que discutimos antes. Nos permitirá manejar cualquier situación que pueda surgir sin tener que molestarte con detalles administrativos. Un poder legal más completo. Probablemente uno que les daría autoridad para tomar cualquier decisión financiera sin mi consentimiento, incluyendo decisiones médicas si llegara a estar incapacitada por alguna razón.
Como Elena había estado incapacitada permanentemente después de su ataque cardíaco. Me gustaría leer los documentos antes de firmar cualquier cosa, digo, extendiendo mi mano hacia la carpeta. Estoy segura de que entenderán que quiero estar completamente informada sobre lo que estoy firmando. La expresión de Alejandro cambia casi imperceptiblemente. Es solo un microsegundo, pero puedo ver un destello de irritación cruzar sus características antes de que se recomponga. Por supuesto, mamá, dice, pero hay algo en su tono que suena forzado. Pero honestamente, son documentos bastante técnicos, principalmente jerga legal que probablemente sería confusa para alguien sin experiencia en estas áreas. ¿Jerga legal confusa? Soy una mujer de 65 años que ha manejado sus propias finanzas durante décadas, que ha comprado propiedades, que ha firmado contratos de trabajo y hipotecas. No soy una niña pequeña que necesita que le expliquen conceptos simples. Aún así, insisto, me gustaría revisarlos. Valeria intercambia una mirada rápida con el notario, y puedo ver algo pasar entre ellos. Es sutil, pero definitivamente comunicativo. Teresa, dice Valeria, su voz adquiriendo un tono ligeramente más firme. Entiendo que quieras ser cuidadosa, pero realmente hemos revisado todo esto minuciosamente. Alejandro y yo hemos consultado con varios expertos financieros, y todos están de acuerdo en que esta es la mejor estrategia para proteger tu herencia. Proteger mi herencia. De ellos, presumiblemente. Además, añade el señor Navarro, consultando su reloj, tengo otra cita importante en 1 hora, y realmente necesitaríamos concluir esto pronto si vamos a hacerlo esta noche. La presión del tiempo. Por supuesto. Crear una sensación de urgencia para que tome decisiones importantes sin la debida consideración. Bueno, digo lentamente, ¿qué pasa si no lo hacemos esta noche? ¿Podríamos programar otra reunión la próxima semana cuando tenga más tiempo para revisar todo cuidadosamente? El silencio que sigue a mi pregunta es breve pero revelador. Puedo ver a Alejandro, Valeria y el notario intercambiando miradas que confirman lo que ya sospechaba. Esto tiene que suceder esta noche, por razones que van mucho más allá de la conveniencia de horarios. Mamá, dice Alejandro, y por primera vez en toda la noche, puedo escuchar una nota de algo que se parece peligrosamente a la amenaza en su voz. Realmente creo que sería mejor si manejáramos esto ahora. Has estado postergando estas decisiones durante meses y, francamente, mientras más tiempo pase sin una administración adecuada, más vulnerable estás a problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas como los que experimentó Elena. ¿Qué tipo de problemas? Pregunto directamente, decidiendo presionar un poco para ver cómo reaccionan. Bueno, dice Valeria, y su sonrisa ahora se ve definitivamente forzada. Problemas de impuestos, por ejemplo. Problemas legales si algo te pasa y no hay documentación clara sobre cómo manejar tus activos. Problemas con personas que podrían tratar de aprovecharse de una mujer mayor que maneja sumas grandes de dinero sin protección profesional. Personas que podrían tratar de aprovecharse de mí. La ironía es tan espesa que casi puedo saborearla. En ese momento, noto algo que hace que mi ansiedad se intensifique aún más. Varios de los invitados han comenzado a acercarse a nuestra área del comedor. No es casual. Puedo ver que Alejandro les ha hecho señas sutiles para que se unan a nosotros. En unos minutos estaré rodeada por una audiencia que hará mucho más difícil cualquier intento de escape o negativa. Además, continúa Alejandro, aparentemente notando mi creciente nerviosismo, pensamos que sería especial tener testigos familiares para este momento importante. Después de todo, esto marca un nuevo capítulo en tu vida, y queríamos que nuestros seres queridos pudieran ser parte de él. Testigos familiares, por supuesto. Si firmo estos documentos frente a una sala llena de familia y amigos, será mucho más difícil alegar después que fui coaccionada o que no entendía lo que estaba firmando. Mi hermano Miguel se acerca con su esposa Rosa, ambos con expresiones curiosas pero benevolentes. ¿Qué está pasando aquí?, pregunta Miguel. Alejandro dice que hay algo emocionante sucediendo. Mamá va a firmar algunos documentos importantes para proteger la herencia de la tía Elena, explica Valeria con esa sonrisa radiante que está comenzando a parecerme demoníaca.
Queremos que toda la familia esté aquí para este momento especial. Rosa aplaude suavemente. ¡Qué maravilloso! Elena estaría tan orgullosa de saber que estás tomando medidas tan responsables con su legado. El legado de Elena. Si supieran lo que realmente le pasó a Elena, si supieran lo que estos documentos realmente significan, más invitados se están acercando ahora, creando un semicírculo alrededor de la mesa del comedor. Puedo ver las caras expectantes, las sonrisas amables de personas que genuinamente piensan que están presenciando algo positivo. La presión social es inmensa. Rechazar firmar estos documentos ahora, frente a toda esta gente, me haría parecer paranoica, irracional, tal vez incluso mentalmente inestable. Y sospecho que exactamente esa es la idea. «Ven, mamá», dice Alejandro, tomando mi brazo gentilmente, pero con una firmeza que me hace imposible retroceder. Acerquémonos a la mesa para que puedas ver mejor los documentos. Me encuentro siendo guiada hacia la mesa, con el semicírculo de invitados cerrándose detrás de mí. Estoy efectivamente rodeada ahora, con la mesa frente a mí, Alejandro a mi derecha, Valeria a mi izquierda, el notario directamente al frente, y una audiencia expectante bloqueando cualquier ruta de escape obvia. El señor Navarro abre la carpeta y coloca el primer documento frente a mí. Es un contrato denso, lleno de jerga legal, pero puedo ver suficientes palabras clave para entender la esencia. Transferencia de autoridad administrativa, poderes de representación legal, decisiones fiduciarias exclusivas. Este primer documento, explica el notario con voz profesional, establece el marco básico para la administración consolidada de sus activos. Su firma aquí, señala una línea en la parte inferior de la página, autoriza la transferencia de responsabilidades administrativas a los representantes designados. Los representantes designados, Alejandro y Valeria. ¿Podría explicarme exactamente qué significa transferencia de responsabilidades administrativas? Pregunto, esperando que mi pregunta suene como curiosidad razonable en lugar de sospecha creciente. Básicamente, dice Valeria, inclinándose sobre mi hombro de una manera que podría parecer afectuosa, pero que se siente invasiva, significa que nosotros nos encargaremos de todos los detalles tediosos para que tú no tengas que preocuparte por ellos. Pagaremos tus cuentas, manejaremos tus inversiones, nos aseguraremos de que todo esté optimizado para tu beneficio. Para mi beneficio, por supuesto. Pero yo todavía tendría acceso a mi propio dinero, ¿verdad? Pregunto. Me refiero, si quiero comprar algo o hacer una donación, todavía podría hacerlo. Otro intercambio de miradas entre Alejandro, Valeria y el notario. Bueno, dice Alejandro lentamente, tendrías acceso a través de nosotros. Sería como tener asistentes financieros personales que se aseguran de que todas tus transacciones sean procesadas de manera eficiente y legal. Acceso a través de ellos. En otras palabras, no tendría acceso independiente a mi propio dinero. ¿Y si por alguna razón quisiera cancelar este arreglo en el futuro? Pregunto. Esta vez, el silencio es más largo y más incómodo. Bueno, dice el notario finalmente, estos documentos están diseñados para ser permanentes. Cambiar la estructura después de implementarla sería legalmente complejo y financieramente costoso. Permanente. Por supuesto que sería permanente. Una vez que firme estos papeles, no habría manera de recuperar el control de mi dinero. Y sospecho que, según su plan original, no estaría viva lo suficiente como para que eso fuera un problema. «Mamá», dice Alejandro, y ahora puedo escuchar una nota definitiva de impaciencia en su voz. Realmente necesitamos avanzar con esto. El señor Navarro tiene otros compromisos, y todos estamos esperando. Como si mi reluctancia a firmar documentos que me robarían mi independencia financiera fuera una inconveniencia social menor. Miro alrededor del semicírculo de caras expectantes. Miguel y Rosa, sonriendo encouragingly. Mi vecina Dolores, que claramente piensa que está presenciando un momento familiar hermoso. Los compañeros de trabajo de Alejandro, que probablemente no entienden completamente lo que está sucediendo, pero que han sido entrenados para aplaudir en el momento apropiado. Y luego, mis ojos se encuentran con los de Alejandro. Por un momento, la máscara se desliza,
y veo algo en su expresión que me hace sentir un frío genuino en la columna vertebral. No es amor filial, no es preocupación por mi bienestar, es algo mucho más oscuro, determinación fría, impaciencia y algo que se parece peligrosamente a la amenaza. Es la mirada de alguien que ha llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Está bien, digo finalmente, tomando la pluma que el notario me ofrece. Supongo que podemos proceder. Pero mientras acerco la pluma al papel, mi teléfono vibra en mi bolsillo. Otro mensaje del número desconocido. Esta vez no espero. Saco el teléfono inmediatamente, bajo la pretensión de silenciarlo antes de firmar. El mensaje dice: el detective está afuera. Gana tiempo. Ayuda viene en camino. El detective de Elena. Todavía está trabajando en el caso. Todavía está tratando de protegerme. ¿Sabes qué?, digo de repente, guardando el teléfono. Creo que necesito un vaso de agua antes de firmar algo tan importante. ¿Podría alguien traerme agua, por favor? Es una petición simple, pero veo la frustración cruzar las caras de Alejandro y Valeria. Por supuesto, mamá, dice Alejandro con dientes apretados. Valeria, ¿podrías? En realidad, digo rápidamente, preferiría que tú fueras, Alejandro. Sabes cómo me gusta el agua, con hielo, pero no demasiado. Es una petición absurda, pero funciona. Alejandro no puede negarse sin parecer extraño frente a todos los invitados. Mientras Alejandro se dirige a la cocina, intercambio una mirada significativa con Valeria. Ella me está observando con una intensidad nueva, como si finalmente se diera cuenta de que algo no está saliendo según el plan. Y tiene razón, porque aunque todavía no estoy segura de cómo voy a salir de esta situación, una cosa está clara. No voy a firmar esos documentos. No esta noche. No nunca. Y si Alejandro y Valeria quieren mi dinero, van a tener que encontrar otra manera de conseguirlo. Una manera que no involucre mi cooperación. Mientras Alejandro se dirige hacia la cocina con pasos que revelan su frustración apenas contenida, aprovecho estos preciosos segundos para observar más cuidadosamente a las personas que me rodean. La mayoría de los invitados continúan conversando entre ellos, ajenos a la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo. Pero hay una persona que ha estado observando todo con una atención que va más allá de la curiosidad casual. Es un hombre que había notado antes, pero que no había identificado completamente. Debe tener unos 40 años, cabello oscuro con algunas canas en las sienes, y lleva puesto un traje gris que se ve profesional, pero no ostentoso. Lo que más me llama la atención son sus ojos. Están constantemente moviéndose, observando, evaluando. No es la mirada de alguien que está aquí para celebrar un cumpleaños. Cuando nuestras miradas se cruzan, él asiente casi imperceptiblemente hacia mí y luego dirige su atención hacia la ventana que da al jardín delantero. Es una señal sutil, pero clara. Hay algo afuera que necesito saber. Valeria, que ha notado mi distracción, se acerca más. «Teresa», dais con una voz que mantiene un tono dulce, pero que tiene un filo que no había estado ahí antes. «¿Estás bien? Te ves un poco nerviosa». «Solo estoy pensando en todo esto», respondo, gesticulando hacia los documentos en la mesa. Es una decisión muy importante y quiero estar segura de que estoy haciendo lo correcto. «Por supuesto que es lo correcto», dice el notario, interviniendo con una sonrisa que no logra disimular su impaciencia. He manejado cientos de casos similares y este tipo de planificación financiera es exactamente lo que necesita alguien en su situación. ¿Alguien en mi situación? ¿Se refiere a una mujer mayor vulnerable con dinero o a alguien cuya familia está planeando matarla? En ese momento, mi teléfono vibra otra vez. Esta vez, en lugar de guardarlo discretamente, decido usarlo como una oportunidad para ganar más tiempo. «Disculpen», digo, sacando el teléfono. Parece que alguien está tratando de contactarme insistentemente. Déjenme ver qué es tan urgente. El mensaje dice: «El hombre del traje gris es detective Ramírez. Elena lo contrató. Cuando Alejandro regrese, pregúntale sobre el seguro de vida de Elena. Su reacción te dirá todo». Detective Ramírez. El hombre que había estado observando tan cuidadosamente es el detective privado que Elena había contratado y que había estado enviándome los mensajes de advertencia. De alguna manera, había logrado infiltrarse en la fiesta,
probablemente haciéndose pasar por uno de los compañeros de trabajo de Alejandro, y me está sugiriendo que haga una pregunta específica sobre el seguro de vida de Elena, algo que claramente va a provocar una reacción reveladora. Alejandro regresa de la cocina con un vaso de agua que me extiende con una sonrisa que no oculta completamente su irritación. Aquí tienes, mamá, agua con hielo, exactamente como te gusta. Tomo el vaso y bebo lentamente, deliberadamente, ganando más tiempo mientras pienso en cómo formular la pregunta que el detective Ramírez quiere que haga. Gracias, hijo, digo finalmente. ¿Sabes? Todo este tema de documentos legales me hace pensar en Elena. Nunca llegamos a hablar sobre todos los detalles de su situación financiera antes de morir. Veo a Valeria tensarse ligeramente, pero Alejandro mantiene su expresión cuidadosamente neutral. ¿Qué quieres decir, mamá? Bueno, digo, como si fuera una curiosidad casual. Me pregunto si Elena tenía seguro de vida. Nunca mencioné nada sobre eso cuando hablamos con el abogado. El cambio en la expresión de Alejandro es sutil, pero inequívoco. Sus ojos se endurecen por una fracción de segundo, y puedo ver sus mandíbulas apretarse antes de que se recomponga. No estoy seguro, dice, pero hay algo en su voz que sugiere que sabe exactamente por qué estoy preguntando esto. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad, digo, manteniéndolo bajo presión. Parece el tipo de cosa que Elena habría tenido. Era muy cuidadosa con la planificación financiera. Valeria interviene rápidamente. Teresa, realmente deberíamos concentrarnos en los documentos que tenemos frente a nosotros esta noche. Los asuntos de Elena ya han sido resueltos. ¿Ya han sido resueltos? ¿O está tratando de evitar que siga haciendo preguntas sobre algo que podría exponerlos? Por supuesto, digo, fingiendo que acepto su redirección. Solo era curiosidad. Pero mientras hablo, noto que el detective Ramírez ha sacado discretamente su teléfono y parece estar grabando nuestra conversación. Entonces, dice el notario, claramente ansioso por proceder, ¿podemos continuar con las firmas? Realmente necesito concluir esto pronto. Absolutamente, digo, tomando la pluma nuevamente. Pero entonces, como si acabara de recordar algo, añado, oh, pero antes de firmar, ¿podrían explicarme exactamente qué pasa con mis beneficiarios en estos documentos? Si algo me pasa, ¿quién tendría acceso a estos activos? Es otra pregunta aparentemente inocente, pero veo cómo Alejandro y Valeria intercambian una mirada rápida que confirma mis sospechas. Bueno, dice Valeria lentamente, obviamente, como tus parientes más cercanos y como los administradores designados, nosotros tendríamos la responsabilidad de manejar todo según tus deseos expresados. ¿Mis deseos expresados? ¿Cómo pueden conocer mis deseos si estoy muerta? ¿Y esos deseos habrían sido documentados en alguna parte? Pregunto. Otro silencio incómodo. Mamá, dice Alejandro, y por primera vez puedo escuchar una nota de advertencia real en su voz. Estás haciendo esto mucho más complicado de lo que necesita ser. Estos son documentos estándar, procedimientos normales. Miles de familias manejan sus finanzas de esta manera. Miles de familias donde los hijos asesinan a las tías y planean hacer lo mismo con las madres. En ese momento, escucho un sonido que hace que mi corazón se acelere con alivio. El timbre de la puerta principal. ¿Esperamos a alguien más?, pregunta Miguel, mirando hacia la puerta con curiosidad. No, dice Alejandro rápidamente. No esperamos a nadie más. Probablemente es alguien que se equivocó de dirección. Pero el timbre suena otra vez, más insistentemente esta vez, seguido por golpes firmes en la puerta. El detective Ramírez se acerca discretamente hacia donde estoy parada. Señora Mendoza, dice en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que Alejandro y Valeria puedan escuchar. Creo que debería saber que soy el detective privado Ramírez, y he estado investigando la muerte de su hermana Elena por los últimos 3 meses. El silencio que sigue a esta declaración es absoluto. Puedo escuchar el sonido de las conversaciones deteniéndose abruptamente mientras los invitados procesan lo que acaban de escuchar. Alejandro se pone rígido. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quién es usted? Como dije, responde el detective Ramírez calmadamente. Soy un detective privado. Elena Mendoza me contrató 3 meses antes de su muerte porque sospechaba que su vida estaba en peligro.
Valeria ha perdido toda pretensión de compostura. Esto es ridículo. Elena murió de un ataque cardíaco natural. Los médicos lo confirmaron. Los médicos confirmaron la causa inmediata de muerte, dice el detective Ramírez. Pero no tuvieron acceso a toda la información relevante. Los golpes en la puerta se intensifican, y ahora puedo escuchar voces autoritarias desde afuera. «Policía, abran la puerta». El pánico cruza las caras de Alejandro y Valeria. El notario, aparentemente dándose cuenta de que la situación se ha vuelto peligrosa para él, comienza a recoger rápidamente los documentos de la mesa. «¿Qué está pasando aquí?», pregunta Rosa, claramente confundida y alarmed por el cambio súbito en la atmósfera. «Lo que está pasando», dice el detective Ramírez, sacando una pequeña grabadora digital de su bolsillo, «es que Alejandro Mendoza y Valeria Santos han estado planeando el asesinato de Teresa Mendoza para obtener acceso a la herencia que ella recibió de Elena Mendoza, a quien ya asesinaron hace 3 meses». Los jadeos de shock llenan la habitación. Miguel se ve como si hubiera sido golpeado con un martillo. «¿Qué? ¿De qué está hablando? ¿Tienes evidencia de esas acusaciones?», exige Alejandro, pero su voz ha perdido toda su confianza anterior. «Tengo 3 meses de evidencia», responde el detective Ramírez. «Fotografías de ustedes comprando Digitalis, el medicamento que causó el ataque cardíaco artificial de Elena, grabaciones de sus conversaciones planificando su muerte, documentos que muestran las deudas masivas que los motivaron a cometer asesinato». Presiona play en la grabadora y la voz de Alejandro llena la habitación. «Tiene que parecer natural. El Digitalis dejará su sistema en 24 horas, así que necesitamos actuar rápido después de dárselo». La voz de Valeria responde: «Y después de que Elena esté muerta, tendremos aproximadamente 6 meses antes de que tengamos que lidiar con Teresa. El plan tiene que ser perfecto». La grabación continúa con más detalles sobre cómo habían planeado el asesinato de Elena y cómo estaban planeando hacer lo mismo conmigo. Los invitados están en shock total. Algunos han comenzado a llorar. Miguel está mirando a Alejandro como si nunca lo hubiera visto antes en su vida. Esto no puede ser real», susurra Rosa. Pero Alejandro ya no está negando. En cambio, está mirando hacia las ventanas, hacia las puertas, calculando rutas de escape. «No van a llegar a ninguna parte», dice el detective Ramírez, como si pudiera leer sus pensamientos. «La casa está rodeada». Es entonces cuando Valeria pierde completamente la compostura. «Todo esto es tu culpa», le grita a Alejandro. «Dijiste que sería fácil, dijiste que nadie sospecharía nunca». «Cállate», le grita Alejandro de vuelta. «Tú fuiste quien sugirió el Digitalis. Tú fuiste quien dijo que conocías la dosis exacta». Están confesando frente a una habitación llena de testigos, destruyendo cualquier posibilidad de defensa que pudieran haber tenido. Los golpes en la puerta se intensifican, seguidos por el sonido de la puerta siendo forzada. Segundos después, varios oficiales de policía entran en la sala con armas desenfundadas. «Policía, nadie se mueva». Alejandro hace un último intento desesperado de escape, corriendo hacia la puerta trasera, pero es tacleado inmediatamente por 2 oficiales. Valeria, viendo que no hay escape posible, se derrumba en una silla y comienza a llorar histéricamente. «No queríamos matarla», solloza. «Solo necesitábamos el dinero, las deudas, no teníamos opción». «Siempre hay opción», dice el detective Ramírez firmemente. «Y ustedes eligieron el asesinato». Mientras los oficiales leen sus derechos a Alejandro y Valeria, mientras los invitados son entrevistados como testigos, mientras mi casa se llena de actividad policial, me quedo sentada en el sofá donde he pasado tantas tardes tranquilas, tratando de procesar la realidad de lo que acaba de suceder. Mi hijo, el bebé que sostuve en mis brazos, el niño que consolé cuando tenía pesadillas, el hombre que pensé que me amaba, había planeado asesinarme por dinero. Y lo habría logrado, si no fuera por Elena. Elena, que incluso en la muerte había encontrado una manera de protegerme. Elena, que había tenido la previsión de contratar al detective Ramírez. Elena, que había escondido evidencia donde sabía que yo la encontraría. Elena, que había amado a su familia lo suficiente como para exponer la verdad, sin importar qué tan dolorosa fuera esa verdad. Mientras miro a Alejandro siendo esposado y llevado hacia el auto policial, siento una mezcla compleja de emociones.
alivio de estar viva, horror por lo que habría pasado si Elena no me hubiera protegido, y una tristeza profunda por la pérdida de la familia que pensé que tenía. Pero también siento algo más: gratitud. Gratitud por Elena, que había sido más sabia y más valiente de lo que yo había entendido. Gratitud por el detective Ramírez, que había arriesgado su propia seguridad para infiltrarse en la fiesta y protegerme. Y gratitud por estar viva para ver que la justicia finalmente prevaleciera. Aunque esta noche había comenzado como una celebración, estaba terminando como algo completamente diferente, como el final de una pesadilla que ni siquiera sabía que estaba viviendo, y como el comienzo de una nueva vida, donde sabría exactamente quiénes eran mis verdaderos amigos y quiénes eran mis enemigos. Una vida donde nunca más tendría que confiar en las personas equivocadas. 3 horas después de los arrestos, mi casa finalmente está en silencio. Los últimos oficiales de policía acaban de irse, llevándose consigo las evidencias, los testimonios y los últimos vestigios de lo que había comenzado como una celebración familiar. Los invitados se fueron hace tiempo, algunos llorando, otros en shock, todos tratando de procesar la realidad de lo que habían presenciado. Estoy sentada en mi sala, ahora extrañamente vacía, sin las decoraciones de cumpleaños que los técnicos forenses tuvieron que remover como evidencia. El detective Ramírez está sentado frente a mí, con una taza de café que le preparé después de que terminaron las entrevistas oficiales. Se ve cansado pero satisfecho, como alguien que ha completado una misión muy difícil pero importante. «Señora Mendoza», dice, su voz suave después de horas de declaraciones formales. «Sé que esto ha sido increíblemente traumático para usted, pero necesito que entienda algo importante. Sin la planificación y la previsión de su hermana Elena, esta noche habría terminado de manera muy diferente». Me inclino hacia adelante, todavía procesando la magnitud de lo que Elena había hecho para protegerme. «Cuénteme todo», digo. «Necesito entender exactamente qué descubrió Elena y cómo supo que estaba en peligro». El detective Ramírez abre un expediente grueso que ha estado cargando toda la noche. Está lleno de fotografías, documentos, transcripciones y reportes que documentan 3 meses de investigación meticulosa. Elena me contactó por primera vez en enero. Comienza mostrándome una copia del contrato inicial. Inicialmente, sus preocupaciones parecían ser más intuición que evidencia concreta. Me dijo que Alejandro y Valeria habían comenzado a comportarse de manera extraña, haciendo preguntas sobre sus finanzas que nunca habían hecho antes. «¿Qué tipo de preguntas?», pregunto, aunque sospecho que ya sé la respuesta. Preguntas sobre el valor de sus propiedades, sobre sus inversiones, sobre si tenía testamento actualizado. Pero lo que realmente alarmó a Elena fue cuando Alejandro comenzó a sugerir que ella debería considerar simplificar sus finanzas, trasladando todo a cuentas que él pudiera ayudar a administrar. Exactamente el mismo tipo de sugerencias que me habían estado haciendo a mí durante los últimos meses. Elena era una mujer muy astuta, continúa el detective Ramírez. Había trabajado en contabilidad durante décadas y sabía reconocer cuando alguien estaba tratando de manipular situaciones financieras. Pero más que eso, conocía a Alejandro desde que era niño y sabía que su comportamiento había cambiado de manera fundamental. Me muestra una serie de fotografías tomadas con cámara oculta. En ellas puedo ver a Alejandro y Valeria reuniéndose con personas que claramente no son el tipo de asociados que habría esperado que tuvieran. Hombres con aspecto siniestro en bares oscuros, reuniones en callejones, intercambios de dinero que obviamente no eran transacciones legítimas. ¿Quiénes son estas personas?, pregunto, aunque parte de mí no quiere saber la respuesta. «Prestamistas ilegales», responde el detective Ramírez. Alejandro había acumulado deudas de juego por más de $200,000 durante los últimos 2 años. Valeria había perdido su trabajo por malversación de fondos y enfrentaba una demanda civil por otros $100,000. Juntos, debían casi $500,000 a personas que no aceptan planes de pago. $500,000. Una suma que explicaría por qué se habían vuelto tan desesperados, tan dispuestos a considerar el asesinato como una solución. Pero Elena no se conformó con sospechas, continúa el detective. Me pidió que instalara equipos de vigilancia en su casa, que documentara todas sus interacciones con Alejandro y Valeria y que investigara sus situaciones financieras de manera exhaustiva.
Me muestra grabaciones de audio de conversaciones entre Elena, Alejandro y Valeria durante las últimas semanas de vida de mi hermana. Es doloroso escuchar la voz de Elena, sabiendo que estaba en peligro mortal mientras hablaba. En una de las grabaciones, puedo escuchar a Valeria presionando a Elena sobre la necesidad de actualizar su testamento para reflejar las realidades modernas de administración de patrimonio. En otra, Alejandro sugiere que Elena debería considerar hacer algunos cambios en su estilo de vida para reducir el estrés en su corazón. Cambios en su estilo de vida para reducir el estrés en su corazón. Incluso entonces, estaban plantando las semillas para explicar su eventual ataque cardíaco natural. La evidencia más damning vino en los últimos días, dice el detective Ramírez, mostrándome fotografías de Valeria saliendo de una farmacia con una bolsa pequeña. Elena había instalado una cámara de seguridad que capturó esta imagen el día antes de su muerte. ¿Qué había en la bolsa? Digitalis, responde simplemente. Un medicamento cardíaco que, en dosis altas, puede simular un ataque cardíaco natural. Valeria había usado conexiones de su trabajo anterior en administración hospitalaria para obtener acceso a medicamentos controlados. Digitalis. El mismo medicamento que había escuchado mencionar en la grabación que reprodujo durante la confrontación. Elena sabía que estaba en peligro inmediato, continúa el detective. Por eso actualizó su testamento para dejárselo todo a usted, y por eso preparó el compartimento secreto en su casa con toda la evidencia. Sabía que si algo le pasaba a ella, usted sería la siguiente. ¿Por qué no fue a la policía directamente?, preguntó. Lo intentó, dice el detective Ramírez, con una expresión sombría. Pero sin evidencia de un crimen actual, solo con sospechas y comportamiento sospechoso, la policía no podía hacer mucho. Necesitábamos evidencia de un crimen real, y Elena sabía que obtener esa evidencia podría requerir sacrificio. Sacrificio. Elena había sabido que podría tener que morir para exponer a Alejandro y Valeria, para protegerme a mí y posiblemente a otras víctimas futuras. La mañana que Elena murió, continúa el detective, ella había planeado almorzar con Alejandro y Valeria en su casa. Me había pedido que instalara equipos de grabación adicionales esa mañana, porque sospechaba que iban a intentar algo. Me muestra transcripciones de las últimas grabaciones de Elena. En ellas puedo leer la conversación exacta que llevó a su muerte. Valeria. Elena, trajimos un té especial que pensamos que te gustaría. Es una mezcla herbal que es excelente para la salud del corazón. Elena. Qué considerados, gracias. Alejandro. Deberías tomarlo mientras está caliente. Los beneficios son mejores cuando está fresco. Elena había sabido que el té estaba envenenado. Había sabido que beberlo significaría su muerte. Pero también había sabido que era la única manera de obtener la evidencia necesaria para protegerme y para asegurar que Alejandro y Valeria fueran llevados ante la justicia. Ella lo bebió sabiendo lo que pasaría, susurro, sintiendo una mezcla de horror y admiración por el coraje de mi hermana. Pero también había tomado precauciones, dice el detective Ramírez. Había arreglado que una muestra de su sangre fuera enviada inmediatamente a un laboratorio privado para análisis toxicológico. Los resultados, que llegaron una semana después de su muerte, confirmaron la presencia de digitalis en niveles letales. ¿Por qué los médicos del hospital no detectaron eso? Porque no estaban buscándolo, explica. El digitalis se metaboliza rápidamente, y a menos que sepas específicamente qué buscar, un ataque cardíaco causado por sobredosis de digitalis es virtualmente indistinguible de un ataque cardíaco natural. Elena sabía esto porque había investigado extensivamente durante las semanas antes de su muerte. Elena había planificado su propia muerte con la misma meticulosidad con la que había manejado su carrera contable durante décadas. Había considerado cada variable, había anticipado cada movimiento de Alejandro y Valeria, y había puesto en marcha un plan que garantizaría que la verdad saliera a la luz. Después de la muerte de Elena, continúa el detective Ramírez, tuve que esperar a que Alejandro y Valeria hicieran su próximo movimiento. Elena había predicho que tratarían de hacer lo mismo con usted, probablemente dentro de 6 meses a un año, una vez que tuvieran tiempo de ganar su confianza y manipular su situación financiera. Por eso empezaron a presionarme sobre los documentos legales. Exactamente.
pero también sabían que necesitaban ser más cuidadosos contigo que con Elena. Usted es más joven, más saludable, y tiene más familiares que podrían hacer preguntas si muriera repentinamente. Por eso desarrollaron el plan de hacerla firmar documentos que les darían control legal de sus activos, y luego matarla de una manera que pareciera un accidente o una muerte natural. ¿Cómo planeaban hacerlo? El detective Ramírez saca otra carpeta. Está llena de evidencia sobre los planes que tenían para mí. Habían considerado varias opciones. Un accidente automovilístico donde los frenos fallarían misteriosamente. Una caída accidental en las escaleras de su casa. Otra sobredosis de digitalis, pero esta vez administrada gradualmente durante varias semanas para que pareciera un declive natural de la salud. Cada opción representa una manera diferente en que mi vida podría haber terminado, y cada una había sido planeada con el mismo cuidado frío y calculador que habían usado para matar a Elena. Pero la evidencia que Elena recopiló, combinada con lo que hemos documentado durante los últimos 3 meses, es más que suficiente para garantizar condenas por asesinato en primer grado para Elena y conspiración para cometer asesinato en primer grado para usted. ¿Qué tipo de sentencias estarán enfrentando? Considerando la premeditación, la naturaleza financiera de los motivos y el hecho de que planeaban múltiples asesinatos, probablemente cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cadena perpetua. Alejandro, el bebé que una vez amamanté, el niño que consolé durante pesadillas, el hombre que pensé que me amaba, pasará el resto de su vida en prisión por planificar mi asesinato. Hay una cosa más que necesita saber, dice el detective Ramírez, sacando un sobre final de su expediente. Elena dejó esto específicamente para usted, con instrucciones de que solo se lo entregara después de que todo esto hubiera terminado. El sobre contiene una carta final de Elena, escrita en su letra familiar. Mi querida Teresa, si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó y que estás a salvo. Sé que debes estar sintiéndote traicionada, confundida y profundamente lastimada por las acciones de Alejandro. Pero quiero que sepas que el niño que criaste todavía existía en alguna parte dentro del hombre que se perdió en la avaricia y la desesperación. No excuso lo que hizo. No hay excusa para el asesinato, especialmente el asesinato de familia. Pero quiero que recuerdes que las adicciones al juego y las presiones financieras pueden cambiar a las personas de maneras que nunca pensaríamos posibles. Mi muerte no fue en vano si sirvió para protegerte y para asegurar que la justicia prevaleciera. Usa el dinero que te dejé para hacer cosas buenas en el mundo. Ayuda a otras familias que enfrentan crisis similares. Crea algo positivo de esta tragedia. Y recuerda, aunque Alejandro tomó decisiones terribles, tú fuiste una madre excelente. Sus acciones no reflejan fallas en tu crianza. Reflejan las elecciones que él hizo como adulto. Te amo, hermana. Vive una vida llena de alegría y propósito, sabiendo que siempre te protegeré, incluso desde más allá. Mientras termino de leer la carta de Elena, siento una mezcla compleja de emociones. Dolor por la pérdida de mi hermana y de la relación que pensé que tenía con mi hijo, pero también gratitud por haber sobrevivido y determinación de honrar el sacrificio de Elena haciendo algo meaningful con el tiempo que ella me ayudó a conservar. Detective Ramírez, digo finalmente, ¿qué pasa ahora? Ahora, dice, cerrando los expedientes, Alejandro y Valeria enfrentan juicio. Usted testificará, junto con todos los invitados que presenciaron sus confesiones esta noche. Con toda la evidencia que tenemos, no hay duda de que serán condenados. ¿Y después del juicio? Después del juicio, dice, con una sonrisa triste pero esperanzada, usted vivirá. Usted honrará la memoria de Elena, y usted se asegurará de que su sacrificio no haya sido en vano. Mientras el detective Ramírez se prepara para irse, prometiendo mantenerse en contacto durante el proceso legal que se avecina, me quedo en mi sala vacía, rodeada por los restos de lo que había sido tanto una celebración como una trampa mortal. Elena había muerto para salvarme. Había sacrificado su vida para asegurar que la verdad saliera a la luz y que la justicia prevaleciera. Y aunque el dolor de perder tanto a mi hermana como a mi hijo sea abrumador, también sé que tengo una responsabilidad.
Vivir una vida que justifique el sacrificio de Elena y asegurarme de que otras familias no tengan que sufrir lo que la nuestra ha sufrido. Mañana comenzará el proceso legal. Mañana tendré que testificar contra mi propio hijo. Mañana tendré que enfrentar una nueva realidad donde mis seres queridos más cercanos resultaron ser mis enemigos más peligrosos. Pero esta noche estoy viva. Esta noche la verdad ha prevalecido. Y esta noche puedo sentir la presencia protectora de Elena asegurándome que, incluso en la muerte, el amor verdadero encuentra maneras de proteger a los que más importan. La justicia ha comenzado. Y aunque el camino hacia la sanación será largo, al menos es un camino que podré recorrer, gracias al coraje y la sabiduría de una hermana que me amó lo suficiente como para morir por mí. Un año después de aquella noche que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en el mismo jardín trasero donde había comenzado esta pesadilla. Pero todo es diferente ahora. El espacio que una vez albergó una fiesta llena de traición, ahora es un santuario de paz y reflexión. He transformado esta área en un jardín memorial para Elena, con rosales blancos que florecen durante toda la primavera y el verano, y un pequeño banco de piedra con una placa que dice Elena Mendoza, hermana valiente, protectora eterna. El juicio de Alejandro y Valeria concluyó hace 3 meses. Como había predicho el detective Ramírez, ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el proceso legal, que duró 6 meses, tuve que escuchar detalles sobre sus crímenes que me rompieron el corazón una y otra vez. Pero también tuve la oportunidad de honrar la memoria de Elena testificando sobre su coraje, su inteligencia y su amor inquebrantable por la familia. El momento más difícil llegó cuando Alejandro tomó la palabra antes de ser sentenciado. Lo vi ahí parado, vestido con el uniforme carcelario naranja, con las manos esposadas, y por un momento vislumbré al niño que había sido una vez. Sus ojos estaban llenos de lágrimas cuando me miró y dijo: «Mamá, sé que no hay perdón para lo que hice. Sé que destruí todo lo bueno que había en nuestra familia. Solo quiero que sepas que en algún rincón profundo de mi corazón todavía te amo, aunque mis acciones hayan demostrado lo contrario». No respondí en ese momento. No podía. Pero esas palabras han estado resonando en mi mente durante meses, y he llegado a entender algo complejo sobre el perdón. Puedes perdonar a alguien sin excusar sus acciones, y puedes amar el recuerdo de quien alguien fue una vez sin condonar en quien se convirtió. Valeria, por el contrario, nunca mostró remordimiento genuino. Durante todo el juicio, trató de culpar a Alejandro, a las circunstancias, a las presiones financieras, a cualquier cosa excepto a sus propias decisiones. En su declaración final, incluso tuvo la audacia de sugerir que Elena había exagerado la situación y que nunca habían planeado realmente lastimar a nadie. El jurado no creyó ni una palabra. El detective Ramírez, quien se convirtió en un amigo cercano durante este proceso, me visitó la semana pasada para darme una actualización final sobre el caso. Estábamos sentados en este mismo jardín, bebiendo té y hablando sobre cómo la vida puede cambiar tan drásticamente de un momento al otro. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de todo esto?, me había dicho, mirando hacia los rosales de Elena. Su hermana sabía que había una posibilidad muy real de que usted nunca perdonara a Alejandro, de que el dolor fuera demasiado grande. Pero aún así, en su carta final, le pidió que recordara que él había sido un buen niño una vez. Incluso enfrentando su propia muerte, Elena estaba tratando de proteger su corazón del odio. Tenía razón. Elena, incluso sabiendo que Alejandro la iba a matar, había usado sus últimas palabras para pedirme que no dejara que el odio consumiera mi vida. Había entendido algo que me tomó meses comprender, que permitir que el resentimiento se apoderara de mí sería darle a Alejandro y Valeria una victoria adicional, una manera de continuar lastimándome incluso desde sus celdas de prisión. Con el dinero de la herencia de Elena, he establecido la Fundación Elena Mendoza para la protección de adultos mayores. La fundación proporciona servicios de investigación privada gratuitos para adultos mayores que sospechan que están siendo víctimas de abuso financiero por parte de familiares. También ofrecemos servicios legales,
asesoramiento psicológico y un refugio temporal para personas que necesitan protección inmediata. En el primer año de operación hemos ayudado a 37 familias, 37 casos donde padres, abuelos, tías y tíos estaban siendo manipulados, robados o incluso amenazados por sus propios familiares. Cada caso que resolvemos, cada persona que ayudamos, se siente como una manera de honrar el sacrificio de Elena. Una de las historias que más me ha impactado es la de doña Carmen, una mujer de 75 años cuyo hijo había estado robando de su cuenta bancaria durante 2 años. Cuando vino a nosotros, estaba desesperada y asustada, convencida de que nadie le creería que su propio hijo la estaba robando. ¿Quién va a creer que un hijo puede hacer eso a su madre?, me había preguntado, con lágrimas en los ojos. Yo, le había respondido. Yo te creo completamente. Trabajamos con ella durante 3 meses para documentar el robo, confrontar a su hijo con evidencia irrefutable y recuperar la mayor parte de su dinero. Pero más importante que el dinero fue ver cómo recuperó su dignidad y su sensación de seguridad. El mes pasado me envió una fotografía de ella con sus nietos, sonriendo en un parque, con una nota que decía: «Gracias por ayudarme a recuperar mi vida». También he comenzado a dar charlas en centros comunitarios, bibliotecas y grupos de adultos mayores sobre las señales de advertencia del abuso financiero familiar. Es doloroso hablar sobre mi propia experiencia, pero cada vez que veo reconocimiento en los ojos de alguien en la audiencia, alguien que está comenzando a entender que su propia situación familiar podría no ser tan normal como pensaba, sé que Elena estaría orgullosa. Durante una de estas charlas, hace un mes, una mujer se acercó a mí después de la presentación. Era aproximadamente de mi edad, con ojos tristes pero determinados. «Mi hija ha estado presionándome para que le firme una procuración», me dijo. «Dice que es para simplificar las cosas, pero algo en mi instinto me dice que no está bien». Su historia me ayudó a entender que confiar en mis instintos no es paranoia, es supervivencia. Le di la información de contacto de la fundación y la animé a que nos llamara. 2 semanas después, nuestros investigadores habían descubierto que su hija tenía deudas de drogas por $50,000 y había estado planeando usar la procuración para vender la casa de su madre y usar el dinero para pagar a sus dealers. Otra vida salvada, otra familia protegida, otra victoria en la guerra contra las personas que se aprovechan de la confianza y el amor de sus mayores. Mi relación con el resto de mi familia ha sido compleja durante este año. Miguel y Rosa han sido increíblemente solidarios, visitándome regularmente y ayudando con los eventos de la fundación. Pero puedo ver en sus ojos que a veces me miran con una mezcla de compasión y miedo, como si me hubiera convertido en un recordatorio viviente de que las familias pueden esconder secretos terribles. Mi vecina Dolores, que había presenciado los arrestos durante la fiesta, inicialmente tuvo dificultades para procesar lo que había visto. Conocí a Alejandro desde que era niño, me había dicho una semana después del juicio. Solía venir a mi casa a pedir galletas. ¿Cómo puede alguien cambiar tanto? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Las personas cambian, a veces de maneras que nunca podríamos predecir. Las presiones financieras, las adicciones, las malas decisiones pueden llevarnos por caminos que transforman completamente quiénes somos. Pero también he aprendido que hay señales, y que si prestamos atención, si confiamos en nuestros instintos, a menudo podemos protegernos antes de que sea demasiado tarde. He mantenido correspondencia limitada con Alejandro durante este año. No visitas en persona. Eso todavía es demasiado doloroso, pero intercambiamos cartas ocasionalmente. En sus primeras cartas, seguía tratando de explicar, de justificar, de hacer que yo entendiera las presiones que había estado enfrentando. Pero en las más recientes, ha comenzado a aceptar la responsabilidad completa por sus acciones. En su última carta, escribió: «Mamá, he tenido mucho tiempo para pensar sobre las decisiones que tomé y he llegado a entender algo. No importa qué presiones estaba enfrentando, no importa qué tan desesperado me sentía, asesinato nunca debería haber sido una opción. Elena murió porque yo elegí matarla. Tú casi mueres porque yo elegí planificar tu muerte. Esas fueron mis decisiones y son completamente imperdonables.
No te escribo buscando perdón, porque sé que no lo merezco. Te escribo porque quiero que sepas que paso todos los días tratando de entender cómo me convertí en la persona que era, para que tal vez mi experiencia pueda ayudar a otros a no tomar el mismo camino. No sé si alguna vez podré perdonar completamente a Alejandro. Hay días en que siento una tristeza profunda por el niño que perdí, y hay otros días en que siento ira por el hombre en que se convirtió. Pero he aprendido que el perdón no es algo que se logra de una vez. Es un proceso, y un proceso que puedo tomar a mi propio ritmo. Lo que sí sé es que no puedo permitir que el dolor y la traición definan el resto de mi vida. Elena murió para asegurar que yo tuviera un futuro, y es mi responsabilidad hacer que ese futuro valga la pena. Esta tarde, mientras escribo en mi diario en el jardín memorial de Elena, me llega un mensaje de texto del detective Ramírez. Dice: Teresa, pensé que le gustaría saber que las historias sobre la Fundación han inspirado a otras ciudades a crear programas similares. El legado de Elena está creciendo. Sonrío al leer el mensaje. Elena siempre había sido una planificadora. Siempre había pensado en el impacto a largo plazo de sus acciones. Pero incluso ella no podría haber anticipado que su muerte resultaría en un movimiento nacional para proteger a adultos mayores del abuso familiar. Mientras el sol comienza a ponerse sobre el jardín, reflexiono sobre todo lo que he aprendido durante este año terrible, pero transformativo. He aprendido que el amor familiar no siempre es lo que parece ser. He aprendido que la confianza debe ser ganada, no dada automáticamente. He aprendido que los instintos existen por una razón y que ignorarlos puede ser literalmente mortal. Pero también he aprendido que incluso en las circunstancias más oscuras, el amor verdadero encuentra maneras de proteger y preservar. Elena me amó lo suficiente como para morir por mí, y ese amor me ha dado la fuerza para transformar una tragedia en algo que puede ayudar a otros. He aprendido que la justicia a veces llega de maneras inesperadas, pero que siempre vale la pena luchar por ella. Y he aprendido que el perdón es posible, incluso en las circunstancias más imposibles, pero que debe suceder en nuestros propios términos y en nuestro propio tiempo. Mientras las primeras estrellas comienzan a aparecer en el cielo nocturno, hago una promesa silenciosa a Elena, a mí misma y a todas las personas mayores que podrían estar enfrentando situaciones similares. Nunca dejaré de luchar por la verdad, nunca dejaré de proteger a los vulnerables y nunca permitiré que el miedo me impida vivir la vida plena y significativa que Elena sacrificó todo para asegurar que yo pudiera tener. Su muerte no fue en vano. Su amor sigue protegiendo, no solo a mí, sino a todas las personas que la Fundación ha ayudado y ayudará en el futuro. Y eso, finalmente, me da paz. En esta casa donde una vez estuve a punto de morir, ahora vivo. En este jardín donde una vez se tendió una trampa mortal, ahora florecen las rosas de Elena. Y en este corazón, que una vez estuvo roto por la traición, ahora florece un propósito que honra tanto a los muertos como a los vivos. La historia de Elena y mía no terminó con asesinato y traición. Terminó con amor, justicia y la determinación de asegurar que ninguna otra familia tenga que sufrir lo que nosotras sufrimos. Y esa es la historia que quiero que el mundo recuerde.